establecidas por los sabios y que no están en la Torah. ¿Sí? Hanukkah, Purim ocurrió antes de Hanukkah, como en el cuarto siglo antes de la era común, y Hanukkah ocurrió alrededor del año 150 antes de la era común. Bueno, dice Ramban, בבית שני, voy a leer en hebreo y traducir al castellano. בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ומצוות. En la época del segundo templo, los reyes griegos hicieron decretos sobre el pueblo de Israel y anularon la fe judía y no les dejaron estudiar Torah y observar las leyes. Y eso hemos explicado la vez pasada, que lo que pasa aquí, lo que pasó en Israel, no era común en el imperio griego, porque Alejandro Magno ordenó y educó a todos sus oficiales de asimilarse con la cultura local. Claro que cuando lo hacían siempre se veían la cultura griega como una cultura superior. Pero en la mayoría de los casos, en los países a donde llegaron, los locales también aceptaron esa perspectiva. Ellos también sentían que la cultura griega es superior a la suya, ¿sí? Entonces se sujetaron a la cultura griega, pero los judíos no estaban de acuerdo. Ellos sabían y creían que lo que tienen es mucho más hondo y superior a la cultura griega, y por eso fueron el único pueblo que tenía esa confrontación con los griegos. Y en algún momento, el rey Antíochos, eso siempre suena un poquito chistoso en español, porque Anteojos es gafas, ¿sí? Pero es fácil para recordar. El rey Anteojos de Siria, era el Siriac griego, entendió que los judíos son tan tercos porque tienen su propia fe. Y entonces empezó a empujar contra su fe y hacer decretos para pararlos del estudio de la Torah y de la observancia de los mitzvot. Y eso no sirvió. Entonces él siguió y hizo más decretos para traer idolatría a su propio templo. Y ahí es donde los judíos no aceptaron. Y dice aquí, y no solamente que no les dejaron observar Torah, sino también que los robaron con los impuestos y que también llevaron sus mujeres. Las hijas, las mujeres judías fueron secuestradas por los griegos. Y se metieron al templo y rompieron las paredes del templo, y lo que estaba ahí puro, ellos lo impurificaban. Y los judíos se sentían apretados por ese tratamiento de los griegos. Pero eventualmente Dios tuvo misericordia con ellos y los salvó. Los hijos de Hashmonai, que el que era Matitiao, sumo sacerdote, Cohen Gadol, fue el líder en esa batalla, y mataron o vencieron a los griegos, Israel mi Adam, y salvaron a los judíos, y apoyaron no apoyaron, esa es la palabra, establecieron un rey que era un Cohen, y reestablecieron el reinado en Israel hasta casi 200 años,
hasta la destrucción del segundo templo. Sí, es verdad que es más de 200 años, porque la guerra ocurrió alrededor del año 156 antes de la era común, y el templo fue destruido en el año 69 o 70, depende de quién, con quién estamos hablando, pero más o menos 220 años que fue que esa victoria sobrevivió. כשגברו ישראל על אויביהם ואיבדו בכ"ה בחודש כסלו היה ונכנסו להיכל, cuando los judíos, los israelíes, vencieron a sus enemigos y los aniquilaron, fue el 25 de Kislev. De eso hemos hablado la vez pasada, que eso no fue exactamente en el 25 de Kislev, sino que ocurrió como un mes antes, en Heshvan. Pero los macabeos o los hasmoneos esperaron un mes, casi un mes, para hacer la fiesta en la época de Hanukkah, porque en esa época los paganos en Israel, los paganos griegos, celebraron el cambio de las temporadas, ¿sí? Eso quiere decir que todas las culturas antiguas, todas las civilizaciones, todas las mitologías tenían miedo de los fenómenos naturales. Y entonces para ellos, cuando cuando se acabó el verano y llegó el invierno, ¿sí? No sabían si el verano va a volver. Tenían miedo que eso así va a quedar para siempre. Y bueno, esta idea, yo sé que suena rara, pero está escrita en una discusión en el Talmud Bavli. El Talmud, es el tratado Avodah Zarah, la página 7.2, que ya lo voy a ver en la pantalla. Dice ahí el Midrash que cuando Adán fue expulsado del jardín de Edén, él dio cuenta que los días se vuelven más y más cortos. Cada día es más corto que el día anterior. Y entonces le dio miedo porque él pensó que eso va a seguir así hasta que llega un día de oscuridad. Ya no va a haber días, sino que todo va a estar oscuro. Un momento se lo muestro en el Talmud. Aquí estamos como dije, Tratado de Avodah Zarah, en la página 7.2. Okay. Aquí el Talmud habla de las fiestas paganas que se celebraban en Israel, y eso es importante porque uno no es permitido hacer negocio con los paganos en sus días festivos, ¿sí? Para que no usan lo que han ganado de este comercio en su servicio pagano. A ver, ¿dónde está este cuento? Un momento. Oh, tal vez es más abajo. 8. No. Oh, aquí, sí, es 8a. Dice aquí, cuando Adán el primero vio que el día se disminuye de un día al otro, él dijo, ay de mí, ese es mi castigo por haber pecado. Y ahora el mundo se va a volver totalmente oscuro y se va a caer en caos. Y esa es la sentencia de muerte que Dios me ha dado. Pero cuando llegó la época de Tebet, que el equinox, ¿sí? El solstice, que los días vuelven iguales y empiezan a volver más y más largos.
entendió que ese es un ciclo natural. Y entonces hizo una festividad en aquellos días. Y dice el Talmud aquí que son 8 días. Entonces, muy interesante que hay 8 días en esa época del año que corresponden al ciclo del sol, que siempre llegan al mismo lugar cada año. Y de eso dice el Talmud que que eso era una festividad antigua. Y lo que pasó es que todos los pueblos paganos alrededor de Israel tenían esa festividad para festejar, para celebrar el retorno de la primavera o el fin del invierno. Entonces, cuando los macabeos entraron al templo, fue por allá Café Heshvan, esto está escrito en otro libro que se llama Megillat Ta'anit, esperaban con la inauguración del templo hasta el día 25 de Kislev para que se corresponde con esas fiestas, para que la gente deje de hacer esas fiestas paganas y lo cambian, lo reemplazan con Hanukkah. Y como 200 años más tarde, el cristianismo hizo la misma cosa con Navidad. Escogieron la misma época del año para que la gente, los pueblos paganos alrededor suyo, dejan de hacer esas festividades y aceptan la suya. Y por eso tenemos siempre esa confrontación entre Hanukkah y Navidad que ocurre en el mismo tiempo. ¿Sí? Hay preguntas sobre eso porque eso es una idea nueva, yo sé. ¿Todo bien? Ok. Bueno, volvemos a Maimónides. Aquí dice, sí. ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש. Y cuando entraron al templo, לא מצאו שמן טהור במקדש, no había aceite puro, es decir, que no fue desacrado por los griegos, אלא פח אחד, una sola jarra. ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, y solamente lo podían usar para un día. והדליקו ממנו נרות המערכה 8 ימים, pero lograron prender las velas 8 días hasta que produjeron aceite nuevo. Ahora, es importante saber que según la ley judía, es verdad que se necesita en el templo aceite, harina, vino, todo lo que se usa en el templo debe ser puro. Es decir, que no ha contratado impureza de un cuerpo muerto o de un animal muerto que es impuro. Pero con todo eso, si la mayoría del pueblo sostiene estado de impureza, entonces no ponemos al lado la idea de impureza, ¿sí? Otra vez, es decir, los Kohanim, los sacerdotes, el sumo sacerdote, todos los objetos, todos los materiales que se usan en el templo siempre deben ser puros, con la excepción que la mayoría del pueblo, es decir, 51%, volvieron impuros. En este instante, dice la ley, no nos enfocamos en la pureza de los utensilios, sino en el beneficio del pueblo. Y la mayoría del pueblo no es pura, entonces vamos con ellos. Además de ser una idea alágica, legal, es también una idea espiritual muy importante. Es decir, que a veces uno quiere mantener un nivel espiritual muy alto, ¿sí? Que ser más exigente que los demás. Pero si eso va a lograr que se aleje del resto del pueblo, no sirve, ¿sí? Entonces la ley dice, aún en el templo, donde siempre necesitamos pureza, vamos con la mayoría del pueblo. Y si la mayoría no es pura, está bien, dejamos de enfocarnos en la pureza en el templo. Pero con todo eso, los macabeos dijeron, vamos a esperar
unos días para ver si podemos conseguir aceite puro, y sí lo lograron, y prendieron las velas 8 días. Bueno, ahora hay una pregunta que volvió, por alguna razón, volvió una pregunta muy famosa en los en las sociedades, digamos, rabínicas, ¿sí? Es decir, en las yeshivot, en las clases, siempre se hace esa pregunta y hay muchas discusiones y muchas respuestas para explicarla. Y se la presento aquí. Esa es la pregunta. Y tal vez la hemos discutido la vez pasada, no recuerdo, pero dígame que sí lo hemos hecho. El aceite que encontraron, ¿sí? Era suficiente para un día, ¿verdad? Pero lograron usarlo ¿cuántos días? 8 días, ¿sí? Entonces, ¿cuántos días fue el milagro? ¿Cómo? 7 días. Sí, porque ya había aceite para un día, entonces el milagro es solamente 7 días. Entonces, esa es una pregunta que la hace de la Yosef Caro, y otros tratan de contestar. Dice que siempre estamos hablando de 8 días que era suficiente el aceite, pero solamente 7 días son el milagro y un día ya es. Pero hay muchas respuestas. Una, por ejemplo, es que hacemos la celebración un día por la victoria y otros 7 días por el milagro, ¿sí? O un día por el milagro de encontrar el aceite y otros 7 días por el milagro. Otra idea es que desde el principio ellos sabían que necesitan 8 días para que llegue el aceite. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a dividir el aceite a 8 porciones pequeñas. Y cada día prendemos solamente un poquito de la vela. Pero el milagro fue que cada noche este aceite sufició para todo el día. Entonces, desde el primer día hubo milagro. O hay otra respuesta, como dije, hay muchas, que dicen que eh, ellos sí eh, llenaron las velas completamente en el primer día, pero por la mañana o por el día siguiente, cuando iban a ver qué pasó, todavía estaban llenas. ¿Sí? Hay muchas explicaciones tal como esa. Pero yo creo que lo que tenemos aquí es una cosa mucho más honda y fundamental. Y es que los rabinos no querían celebrar la idea de la guerra, de la lucha contra los griegos y de la victoria. Si se fijen en Al-Anisim, que leemos en el rezo, ¿sí? Que, bueno, mi sidur en español está abajo, pero lo podemos leer y traducir. Vamos a ver qué es lo que tenemos de Al-Anisim, ¿sí? En Hanukkah. Un momento, voy a poner el texto aquí. Oh, se me salió en inglés. Al-Anisim. Ok. Ok, vamos a ver, ¿qué es lo que dice Al-Anisim? Lo leo en hebreo. כשעמדה מלכות יוון, בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, en los días de Matías, Matitiao, hijo de Yohanan, sumo sacerdote, Hashmoneo y sus hijos. כשעמדה מלכות יוון הרשעה, cuando el malvado emperador griego hizo los decretos sobre su pueblo Israel para que se olviden la Torá, para que no observan las leyes, y tú con tu misericordia los ayudaste en el tiempo de su sufrimiento, luchaste su lucha.
hiciste el veredicto, vengaste su venganza, has dado los héroes en la mano de los débiles, los muchos en las manos de los pocos, los impuros en las manos de los puros, los malvados en la mano de los justos y los, bueno, otra palabra para malvados, en las manos de los que estudian la Torah. Con esto estableciste su nombre grande en su mundo y diste al pueblo de Israel salvación en aquel día y después purificaron el templo y prendieron la vela y todo eso. Pero fíjense que en toda esa discusión, ¿sí? En todo ese parágrafo de Al-Nisim que leemos todos los días de Hanukkah, ¿sí? No, la guerra no está mencionada como una guerra entre los macabeos y los griegos, sino es una guerra entre Dios y nuestros enemigos, ¿sí? Es interesante. ¿Por qué pasó esto? ¿Cuál es la razón? Eso es una idea, como dije, fundamental en el entendimiento de la fiesta de Hanukkah y cómo se ve en el continuo de la historia judía, ¿sí? Cuando los rabinos escribieron esto, ya pasaron 150 años después de la guerra de los macabeos. Lamentablemente, los valores y la ideología de los macabeos no sobrevivieron mucho. ¿Cuántos años lograron seguir con la ideología de los macabeos, que la Torá es lo que nos da nuestros valores y nuestra educación, y no caer en la red de la cultura griega pagana? ¿Cuántos años lograron quedar así puros? ¿Saben? Como dije, Maimónides fue 220 años antes de la destrucción. Pero antes de la destrucción física del templo, había una destrucción espiritual. ¿Sí? ¿Cuántos años? Más o menos. Bueno, no tengo miedo. Jorge, dígame, yo veo que quieres... ¿puedes adivinar? ¿Cómo? 100 años. 100 años casi, ojalá. Bueno, fueron 60 años, más o menos 60 años. Después de 60 años de reinado de Matityahu y sus hijos y los nietos, ya volvió el reinado de los macabeos un pueblo, como todos los pueblos alrededor, con la inclinación hacia la cultura griega, ¿sí? Y bueno, los rabinos fueron perseguidos por los mismos reyes macabeos. Inclusive un masacre que el rey Yanai mató muchos de los rabinos porque no estaba de acuerdo con ellos. Entonces los rabinos se fijen en eso y dicen, ¿qué hacemos? Por un lado, esa guerra empezó con el deseo de buscar una independencia espiritual, religiosa, pero ya que tomaron esa posición del poder, volvieron como todas las naciones. Eso es horrible. Y hemos perdido nuestra religión. Pero por el otro lado, entonces tenemos esos aspectos buenos de la guerra, ¿sí? Que hemos luchado por nuestra ideología, pero eso no siguió, se perdió. Y entonces lo que hicieron con su tratamiento de la fiesta de Hanukkah fue enfatizar el aspecto espiritual y minimizar el aspecto político
nacional de la batalla y de la guerra y todo eso. Entonces en Al-Nisim lo que leemos es que Dios es que se encargó de la guerra. La verdad, los macabeos sí sorprendieron a los griegos, pero tenían elementos naturales que les ayudaban en la guerra, porque eran locales, conocían la tierra, tenían el entusiasmo religioso, también eran ágiles, ¿sí? Fácilmente podían correr sobre las montañas y los valles, mientras los griegos andaban con un armamento muy pesado y no eran móviles tan como los macabeos, ¿sí? Pero entonces los hajamim, los rabinos, dijeron, no se fijen, le dicen a los judíos de su tiempo, no se fijen en la victoria en la guerra, sino en la ayuda divina. Y entonces, cuando hablamos de ese aceite puro que han encontrado, entendemos por qué los rabinos no dijeron, no les dijeron a los macabeos, usan el aceite impuro tal como es, porque ellos querían celebrar la pureza espiritual. Y aún después de todo eso, celebraron la victoria espiritual. Y por eso 8 días, ¿sí? No es, el milagro no es que el aceite fue suficiente, sino que hay aceite, que hay pureza, que hay luz, ¿sí? Y aunque hay unos que pueden, que no pueden estar de acuerdo con los rabinos, pero si vemos hacia detrás, ¿no? O nos pensamos en el pasado, hemos pasado 2000 años en expulsión, ¿sí? En diáspora. No hay otro pueblo que lo ha pasado. Pero a toda parte donde fueron los judíos volvieron a sus raíces y mantuvieron su religión porque tienen unas ideas muy profundas allá. Y, y hemos sobrevivido no por el poder político o militar, sino por el espíritu. ¿Sí? Gracias a Dios, hoy tenemos un estado y tenemos ejército y todo eso. Pero yo les puedo decir como un israelí que estuve en el ejército y hacía todo lo que todos hacen, toda mi familia también. Los soldados israelíes, si le dan la opción de poner sus armas y tener paz, lo hacían en un momento. No somos en Israel, aunque tenemos el ejército, el servicio militar es obligatorio, no somos nación de combatantes, sino la gente hace 3 años en el ejército y la mayoría vuelve a la casa y vuelven a sus profesiones y tienen profesores, académicos, ingenieros, educadores, trabajadores, de todos sirven juntos en el ejército israelí y hay un espíritu allá, inclusive en la gente que no son observantes. Todas las semanas, viernes por la mañana, nos sentábamos con el comandante para hablar de valores de moral y de ética. Y muchas veces se habla de la Biblia, del Tanaj, de las ideas judías. Y bueno, y el Estado de Israel es solamente una parte del pueblo judío. Estamos en todo el mundo, ¿sí? Y no tenemos ese poder nacional, militar, político como otras naciones, pero tenemos ese poder espiritual que nos conecta a todos. Y eso para mí es el milagro de Hanukkah. Se había una pregunta, creo que en el chat o algo que no vi. ¿Lo pueden decir? O miro en el chat. Fabiano, boa noite. Buenas noches. Sí, bueno, Na sí. história, lendo a história, percebemos que havia, por la ocasião de destruição
do Segundo Templo, haviam várias forças políticas, vamos falar assim. Havia um rei, também sacerdote, que não era reconhecido por a população. Haviam os rabinos, haviam os zelotas, que devido a seu modus operandi, que era um grupo terrorista. Se ponemos os olhos com as ideias de hoje, era um grupo terrorista que fazia uma guerra. Hoje se fala em guerra assimétrica. Esta festividade de Hanukkah, essa ênfase em el milagro, em las, como eu posso dizer, a parte, os aspectos espirituais da festa de Hanukkah, não seria para afastar a influência dos zelotas da história, porque os zelotas lutavam contra os romanos porque havia um exemplo muito recente dos macabeus contra os gregos. Se nós vencemos os gregos, por que não podemos vencer os romanos? Pero a ação de los zelotas não foi muito bueno para a população, porque a retaliação romana era muito pesada, muito pesada. Causou mais males que coisas buenas. Não seria uma forma de afastar a influência dos zelotas sobre os eventos? Gracias. Sí, tiene razón, Marcelo. Muchas gracias. Muy importante observación. Y por eso dije que las leyes, esa discusión rabínica, se ocurre como 200 años después de la guerra, ¿sí? Fue un proceso. Y lo que Marcelo dijo es que en la época hacia el final de la época del Segundo Templo, había un grupo en Jerusalén que se llama celotes, ¿sí? Los fanáticos, que sí, en el lenguaje de hoy casi se puede decir terroristas, ¿sí? Que dijeron, vamos a luchar contra los romanos hasta la última gota de sangre. Y bueno, hay muchos cuentos en el Talmud sobre eso. Un cuento, por ejemplo, dice que cuando los romanos tenían ¿cómo se dice? Siege. Sitio. El sitio, sí, gracias. El sitio sobre Jerusalén, que no podían salir. La gente de Jerusalén decían, bueno, podemos quedarnos en la ciudad como 20 años luchando porque tenemos leña, tenemos comida, tenemos aceite. Y esos fanáticos fueron y quemaron todas esas cosas para que la gente están desesperada y que sigue luchando. Ahora, como dijo Marcelo, la guerra entre los romanos fue un desastre, ¿sí? Y hay que pensar en eso. ¿Por qué? ¿Por qué tenían éxito contra los griegos, pero no con los romanos? Y eso fue una falta de entendimiento de los celotes y de los otros, inclusive de Rabbi Akiva, que después de como 60 años después de la destrucción, empezó una rebelión nueva que se llama Mered Bar Kokhba, la rebelión de Bar Kokhba en el año 132, y que eso destruyó la comunidad judía en Eretz Israel. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el imperio griego, como dije, creo que lo dije la vez pasada, el imperio griego fue un imperio descentralizado. Tenía un centro en Egipto, un centro en Siria y un centro en Grecia o Macedonia. Y entonces cada uno tenía sus problemas locales.
los macabeos hacían tantos problemas a los griegos de Siria que ellos dijeron no vale la pena luchar con ellos. Démosle media independencia para que nos dejen en paz. Pero con los romanos eso no funcionó porque los romanos tenían un imperio centralizado y el centro fue en Roma, en la ciudad capital, y todas las colonias estaban conectadas. Eso fue como el axis, ¿sí? El centro, y todos los demás eran satélites. Y todas las provincias tenían que proveer a los romanos con impuestos y con comida y dinero para que ellos puedan vivir su vida de lujo, ¿sí? Uno puede decir que es como las ciudades grandes de hoy, Nueva York, Los Ángeles, Riyadh en Arabia Saudita, ¿sí? Que ellos viven sobre las espaldas de toda la gente alrededor, ¿sí? La pobreza, 90% del mundo vive en pobreza y los 10% vive sobre ellos, ¿sí? Lo que tenemos hoy es el Imperio Romano, pero de una forma moderna, ¿sí? Que no es tan obvia, ¿sí? Bueno, así le gusta decir a la gente en los países desarrollados, como Estados Unidos, dicen nosotros no somos como los países del tercer mundo, ¿sí? Pero sí es exactamente la estructura, pero no es tan obvia. De todas maneras, lo que pasó con los romanos, ellos dependían en funcionamiento perfecto de todo el sistema, ¿sí? El centro en Roma y todas las provincias alrededor que proveen todo lo que necesiten. Ahora, si una provincia, una colonia romana se rebele contra ellos y logra deshacerse de los romanos, no pierden solamente esa colonia, sino todas lo que están alrededor. Bueno, digamos, los judíos de Israel, si habían logrado ganar independencia, la gente del Egipto y de Siria y de Persia, todos los países también lo hacían. Y eso va a volver un pandemic, ¿sí? Como una plaga en todo el mundo. Y eso es lo que pasó eventualmente al Imperio Romano. Pero 300 años más tarde, en el cuarto siglo, cuando llegaron las tribus de Alemania, los vandales y visigotes y todo eso. Y eso también le pasó a los imperios modernos, como el imperio inglés, ¿sí? Se llama un imperio, es una isla, unas islas, ¿sí? Pequeñas que controlaban al Mediterráneo, a la India, a todo el mundo. Pero todo eso dependía de tener a todos así, apretados. En el momento que uno sale, todo se quiebra. Pero los judíos de aquel entonces no lo entendieron. Pensaron, bueno, hemos vencido a los griegos, vamos a vencer a los romanos. Habían rabinos que decían, esto no va a pasar. Esa es una guerra perdida, tienen que dejarlo. Lo más famoso de aquellos rabinos fue Rabban Yohanan ben Zakkai. El Talmud cuenta este cuento de Rabban Yohanan ben Zakkai, de que después de que los celotes quemaron todas las, ¿cómo se dice? Provisiones, ¿sí? De los judíos en Jerusalén, en el sitio, él dijo, debo salir y hablar con el emperador porque aquí vamos a morir todos. Entonces fue a su sobrino, se llamaba Ben Batij, que era el líder de los celotes. Es decir, es muy interesante, ¿sí? El rabino quiere hacer paz con los romanos y su sobrino es el jefe de esos fanáticos que siguen luchando. Le dijo el rabino a su sobrino, necesito que me saque de la ciudad. Le dijo el sobrino, nadie puede salir de la ciudad, no se puede salir.
y si te ayudo a salir, van a decir que soy un traidor y me van a matar. Les dijo el rabino, bueno, les digo qué es lo que vamos a hacer. Vamos a pretender que yo morí, que he muerto. Me ponen ¿cómo se dice? Coffin. Ataúd. ¿Cómo? Ataúd. ¿Bataú? Ok. Y Caixão em português. caixa, como caja, ¿no? Y me sacan de la ciudad. Y entonces hicieron eso. Los alumnos de Rabban Hanan ben Zakkai dijeron que él está enfermo y después dijeron que ya que está muriendo y después dijeron ya ha muerto. Entonces lo pusieron en este ataúd y lo sacaron de la ciudad. Cuando llegaron a las puertas de la ciudad, porque los romanos solamente dejaban a los judíos sacar los metros para enterrarlos. Cuando llegaron a las puertas, los guardias, que eran también de los fanáticos, les dijeron a los alumnos de Rabban Yohanan, bueno, párense, vamos a abrir el ataúd para ver qué es lo que están cargando. Les dijeron los alumnos, ¿qué van a decir la gente? Que han desacrado al su rabino. Entonces dijeron, bueno, vamos a perforar el ataúd con nuestras lanzas para ver que si está vivo o no. Y les dijeron los guardias, ¿y qué van a decir? Que han perforado, que han matado, que han cortado a su rabino. Entonces ellos tenían miedo y salieron. Y después, Rabban Yohanan ben Zakkai, de acuerdo con la leyenda en el Midrash, logró restablecer la academia rabínica en Yavne y enseñar todo eso. Pero ese acto, lo que está pasando en las puertas, es simbólico. Lo que pasa es que tenemos gente que ya perdieron el sentido del liderazgo. Y cuando los alumnos dicen, vamos a salir con el rabino porque está muerto, quiere decir que ya el liderazgo no existe. Dicen, vamos a abrir el ataúd. Le dicen, es una vergüenza. Van a avergonzar o van a desrespetar a su rabino, porque eso es lo que están haciendo. De todas maneras, la guerra contra los romanos fue un desastre. Y la razón de nuestro éxito de sobrevivir fue la Torah y la enseñanza. Pero lo que pasó al pueblo judío es que ya desde aquel entonces, por casi 2000 años, tuvimos miedo de cualquier guerra, de cualquier independencia. Entonces, inclusive cuando empezó el movimiento sionista y le dijeron a los judíos, pueden ir a Israel, dijo, no, eso no lo hacemos. Ya sabemos que no es, sí, que no se debe hacer. Pero no entendieron que otra vez se cambiaron los tiempos, que ya Europa no estaba segura para ellos. Pero así es la historia. Es importante entender la historia en una forma completa, ¿sí? Y no fijarse solamente en su propia época. Y por eso también, bueno, Marcelo, o sea, también con su pregunta, eso también creo que explica por qué no hay un tratado, como digamos un libro de la Mishnah. La Mishnah tiene tratados, ¿no? Tiene seis órdenes y los órdenes están divididos a tratados. Hay tratado que habla de Shabbat, de Purim, de Pesach, de Yom Kippur, de Rosh Hashanah, de Sukkot, de todas las fiestas, menos una. No hay un tratado que habla de Hanukkah. ¿Por qué? Porque los rabinos no querían en el principio celebrar en esa forma la fiesta que era todo alrededor de la guerra. Pero al final la volvieron una fiesta que enfoca en la espiritualidad judía, y eso de verdad creo que nos fijamos en nuestra historia, sí es un éxito. Y entonces para mí, cuando yo lo que pienso, que cuando prendemos las velas, cuando prendemos la Hanukkah, eso es lo que pensamos. Y bueno, me imagino que hay más preguntas, pero una cosa más, ¿sí?
que es muy, creo que es especialmente relevante a la América del Sur. Cuando vivía en Colombia, encontré que que la gente local tienen una fiesta que se llama la fiesta de las velas, o la fiesta de las velitas, ¿sí? Eh, y pregunté a la gente, todos son católicos, ¿sí? ¿Qué es esa fiesta? ¿Sí? Y no sabían. Y más o menos ocurre como antes de Navidad, ¿sí? Y 8 días, como Hanukkah. Y bueno, Eduardo me preguntó que por qué 8 días. Sí, 8 es un número simbólico en el judaísmo. Hay 7 y hay 8. 7 es el ciclo completo de la naturaleza y 8 es el número del más allá. Es como, bueno, explico. 6 son las 6 facetas de cada objeto físico, especialmente si es como un rectángulo o un cubo, ¿sí? Tiene 6 lados, ¿sí? Ese es mi cargador eh, y entonces 6 es la naturaleza, 7 es la compleción de la naturaleza, como la creación del mundo y Shabbat. Y 8 es el número de lo que es más allá de la naturaleza. Esa es una cosa que no es natural. De todas maneras, cuando, bueno, hemos preguntado y resultó eventualmente que esa costumbre llegó a Colombia con los Anusim, con la gente que llegaron de España, los judíos, aún después de siglos que han convertido al catolicismo por fuerza, todavía mantuvieron esa costumbre de la fiesta de las velitas, ¿sí? Y yo creo que eso es importante, es una luz pequeña, pero es que el simbolismo eh, se lo cargaba el pueblo judío sino por muchos siglos, miles de años, hasta que hemos logrado establecernos como un pueblo, ahora un pueblo libre y conectado en todo el mundo. Y que sea esa una bendición para todos nosotros. Amén.